Continuamos en Habla el Pueblo y tenemos la noticia de Vladimiro Montesinos, que fue absuelto. Tuvo Vladimiro Montesinos muchos amiguitos que lo visitaron al CIN. Algunos de estos amigos tienen que ver hoy con las importaciones de estos granos que vienen desde el extranjero, con aranceles bajos, tratado de libre comercio y todo lo demás. Muy bien, vamos a ver esta noticia, apreciarla. Adelante. El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres fue absuelto por la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial en el proceso penal que afrontaba por el hallazgo de 176 kilos de droga dentro del avión presidencial. Hecho ocurrido el 10 de mayo de 1996, cuando el procesado trabajaba junto al sentenciado expresidente Alberto Fujimori. A Montesinos Torres se le acusaba de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada, pero la Fiscalía no pudo acreditar que éste encabezara una red de narcotráfico en la Fuerza Aérea del Perú, que sacaba droga a través de aviones de esta institución. El otrora asesor del gobierno fujimorista se vio dentro de este juicio, luego que un grupo de narcotraficantes los indicara por el citado ilícito. También fue exculpado el excomandante general de la FAB, Waldo Richard Cruz, hasta hoy señalado como cómplice en el caso. El Ministerio Público había pedido 25 años de cárcel para Montesinos, una de las penas más altas que pudo recaer en el ex asesor desde que empezó a ser juzgado por distintos delitos. Hasta el representante de la FAO en el Perú, John Prissing, señala que debería haber más apoyo al agro y así habrá menos problemas con las fluctuaciones en el mercado externo, fluctuaciones de precios que estamos viendo con los commodities, trigo, soya o soja y maíz. También dice que es muy importante que haya más producción y variada, a través de mejores semillas, un mejor manejo de los cultivos y teniendo mercados regionales más activos, señores presidentes regionales, a ponerse las pilas. Así habrá un mayor abastecimiento de alimentos y no se dependerá de las importaciones en la misma medida. Lo dice John Prissing, representante de la FAO en nuestro país. Comentarios del panel, José Rocha. Rafael, aquí las cosas están quedando creo que claramente establecidas. Si bien es cierto, hay un tema de alzas de precios, en lo cual nos referimos al tema del maíz y estas cosas, producto de un incremento exterior, o sea, estamos recibiendo un problema que viene desde afuera, pero es un problema que se pudo haber solucionado con algunas medidas que se debieron haber tomado a tiempo. Si ya sabíamos y ya teníamos forma de saber que Estados Unidos iba a tener un problema de esta sequía, la producción iba a fallar, eso iba a hacer que se incrementen los precios, el 50% del maíz importado de Estados Unidos, se toman las medidas. Si ya la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO por sus siglas en inglés, nos habían advertido, nos habían dicho, señores, ustedes tienen la posibilidad de mejorar su producción interna, háganlo. No se hace, el Ministerio de Economía no da el financiamiento, ya lo hemos escuchado de los propios televidentes, no da el financiamiento para algún Ministerio de Agricultura que en estas circunstancias necesita un fortalecimiento. Bueno, entonces vamos a continuar con lo mismo y esto va a parecer una especie de círculo vicioso que solamente va a beneficiar a los grandes empresarios. Ahora, no solo el problema estacional de la sequía en Estados Unidos, que es pasajero, ¿no?, sino también ya debemos pensar a futuro, porque cuántos sembríos, no solo de Estados Unidos, sino de distintas partes del mundo, se están destinando a etanol y biodiesel. No, y además con el calentamiento global, este tipo de temperaturas no van a ser tan, digamos, tan aisladas que digamos, ¿ah? El tema del calentamiento global está trayendo una serie de problemas también en lo que significa agricultura en diversos países en el mundo. Así es que tenemos que estar prevenidos, y si podemos estar prevenidos porque tenemos la bendición de Dios de darnos un país que tiene posibilidades de sembrar en diversas regiones, ¿por qué no lo podemos aprovechar? Fernando Urbina, en su turno. El Inca decía en las crónicas que recibía el pescado fresco, es decir, era parte de la dieta de nuestros antepasados. Hoy es difícil que alguien pruebe una hamburguesa de pescado, que estuvo un momento introduciéndose y algo oscuro lo paralizó. Es decir, no se permite en el país, es la realidad, tener una mayor oferta de pescado barato para la población. Y esto es gravísimo, porque el pescado es muy nutritivo, sobre todo teniendo una niñez desnutrida. Entonces, acá hay un tema fundamental, hay que cambiar las relaciones de poder y falta una política de seguridad alimentaria. Y para recordar también en la época del Incario, por ejemplo, ponían una semilla dentro de una cabeza de anchoveta,
justamente para fertilizarla. Y hay un laboratorio precioso de biodiversidad que queda en Cusco, que se llama Moray, que yo invito a visitar. Correcto. Julio, bueno, hablando también de otro tipo de intereses, ¿por qué no hay trenes? Porque a algunos les conviene que no haya trenes, ¿no? En nuestro país. Julio Heredia. Bueno, ya es también un problema que tenemos de infraestructura territorial, ¿no? en el Perú. Efectivamente, hace algunos meses, creo que fue al final del gobierno del presidente Alan García, se hizo una muy bonita campaña para promover el consumo de anchoveta, ¿no? Estamos a pocos días que la Feria Gastronómica Mixtura, saliéndose con las suyas, abra sus puertas en el Campo de Marte. Pero sería interesante que, por ejemplo, este grupo de connotados cocineros también creara un rubro ahí para promover la creatividad gastronómica a partir de estos alimentos que, siendo tan nutritivos y tan ricos, pues pueden contribuir a variar un poco la dieta nacional, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que el peruano sea un gran amante del pollo, pero sería también interesante que, por ejemplo, le hiciéramos honor, como ha dicho Fernando, a ese riquísimo mar que tenemos, pues consumiendo mucho más pescado, ¿no? Eso me parece interesante, me parecería interesante. Doctor Héctor Vargas Allá. Sí, todas las cosas que aquí se ha dicho y todos son factores positivos. Naturalmente el Perú puede producir todo. El problema no es ese, el problema son los intereses. Aquí hay monopolio, los oligopolios. Un ejemplo, con el pollo. Yo tengo muchos ejemplos, pero el tiempo es muy corto. Cuando se les ocurre a los polleros pequeños crear pequeñas granjas a lo largo y ancho de la costa del Perú y de todo el país, y empiezan a vender pollo a menor precio, huevos a menor precio, inmediatamente los oligopolios ponen en el mercado una cantidad de huevos y pollos a mitad del precio, por una semana, para matar a los polleros pequeños. Y así matan permanentemente. Entonces, ¿quiénes son los causantes? El monopolio. Eso es monopolio, que la Constitución prohíbe el monopolio, pero el Estado del Gobierno no hace nada por hacer cumplir aquello. No sé si me dejo entender con esta figura. Los monopolios grandes matan a los chicos para que los chicos no compitan. En Arequipa produció otro factor, no sé mucho. Se prefirió echar miles de toneladas de leche al río Chile para que no se abarate el tarro de leche Gloria. Eso se hizo en Arequipa. Y el señor Belaúnde Terry, cuando en su gobierno, visitó la zona de Lucayali y él mismo lo denunció, presenció cómo miles de toneladas de arroz se quemaron en el Ucayali, sobre pretexto que tenían hongos, porque el oligopolio de los arroceros no querían abaratar el precio del arroz. Y así sucesivamente, con la soja, con el arroz, con el aceite, con los huevos, con el pollo y con todo. Todo esto, al final de cuentas, tiene un resultado negativo, la desnutrición del país, la desnutrición de los pobres que no pueden comer. Y ¿cuál es y finalmente quiero decir una cosa realmente impresionante? Nosotros nos quejamos que no somos un país industrial, que importamos, que exportamos solamente materia prima o productos naturales, y que somos un país agrario, que somos un país rural, etc. Sin embargo, importamos la máquina, importamos aviones, importamos automóviles, importamos los tornillos, importamos los rieles, importamos todo, y por último también alimentos. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Nada. Correcto. Bien, doctor, vamos con las llamadas telefónicas antes de las conclusiones. Ya viene dentro de un momento el segundo tema, pregunta de la noche, también polémico y revelador. Adelante, recibimos su comunicación. Buenas noches. Señor Romero, le habla el ingeniero químico Carlos Maturana de San Miguel Maranga. Mucho gusto, ingeniero Maturana, un placer de recibir su llamada. Fíjese, si solamente las municipalidades se encargaran de que todos los que expenden pescado y carnes refrigeraran sus productos, el consumo de pescado sería mayor y el precio menor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que las señoras que venden el pescado
lo ponen al sol, a la vista de todo. En verano el pescado se malogra, queda muy rápido. Entonces, ¿qué hacen ellas? Le echan agua encima, agüita y agüita. La gente pasa, ya no compra el pescado. Vuelve a comprar el pescado esa señora y le sube de precio para recuperar lo que botó el día anterior. En otros países donde yo he vivido, que hace mucho más calor que acá, todo se vende refrigerado. Claro. Entonces, si solamente, vuelvo a repetir, se refrigeraran los productos en vitrinas exhibidoras, el consumo de pescado sería superior y barato. Otra cosita, otro punto. Si el gobierno peruano hiciera 3 buques, factorías, para producir harina de pescado para consumo humano, un buque que lo destaque en Bayóvar, uno en Chimbote y uno en Mollendo, produciría harina de pescado para consumo humano, bueno, qué sé yo, costaría 50 centavos a kilo, pues, una harina apta para consumo humano. Entonces yo no sé por qué nos hacemos tantos problemas en la alimentación. Sí. Ingeniero, ahora, pero la gente del sistema le va a decir, oiga, gobierno, usted no está para hacer eso, usted no puede tener esos buques factoría. Que lo hagan ellos, pues. ¿No? Y ahí viene la cosa. Que lo hagan ellos. Sí. Porque son grupos muy fuertes. Ah, bueno, habrá que hacer marcha, pues. Bien, ingeniero Maturana, muchas gracias. Buen gracias punto. a usted. Cadenas de frío en los mercados.